Las convulsiones tónico-clónicas son una forma común de epilepsia que afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo. Estas convulsiones son causadas por la actividad eléctrica anormal en el cerebro que puede provocar movimientos musculares involuntarios y pérdida de conciencia. El objetivo de este artículo es discutir los síntomas, diagnóstico y tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas. Los síntomas de una convulsión tónico-clónica, también conocida como generalizada, pueden incluir, número 1, en la primera fase, los músculos se contraen de forma violenta y sostenida, lo que provoca rigidez en todo el cuerpo. Durante esta fase, la persona puede experimentar una sensación de tensión y opresión en el pecho debido a la contracción de los músculos respiratorios, lo que puede dificultar la respiración. Número 2. En la segunda fase, los músculos comienzan a contraerse y relajarse de forma rítmica y repetitiva, lo que puede hacer que la persona experimente movimientos musculares involuntarios en todo el cuerpo. Durante esta fase también puede haber saliva excesiva, mordedura de lengua, incontinencia urinaria y o fecal, o dificultad para respirar. Número 3. La persona puede perder la conciencia durante la crisis y no ser capaz de responder a estímulos externos. 4. Confusión y fatiga. Después de la crisis, la persona puede sentirse confundida, cansada, experimentar dolores musculares y de cabeza. Es importante recordar que los síntomas de las convulsiones pueden variar entre personas y pueden manifestarse de manera diferente en cada caso. Si experimentas síntomas similares a los de una crisis de epilepsia, es importante buscar atención médica para obtener un diagnóstico adecuado y tratamiento si es necesario. Las convulsiones tónico-clónicas se caracterizan por dos fases distintas, la fase tónica y la fase clónica. La fase tónica es la primera fase de las crisis tónico-clónicas, también conocidas como convulsiones generalizadas. Durante esta fase, los músculos se contraen de forma sostenida y violenta, lo que provoca rigidez en todo el cuerpo. La persona puede experimentar una sensación de tensión y opresión en el pecho debido a la contracción de los músculos respiratorios, lo que puede dificultar la respiración. Esta fase puede durar varios segundos a un minuto antes de pasar a la fase clónica, en la que los músculos comienzan a contraerse y relajarse de forma rítmica y repetitiva. La fase tónica y la fase clónica juntas conforman una crisis epiléptica tónico-clónica completa. La fase clónica es la segunda fase de las crisis tónico-clónicas, también conocidas como convulsiones generalizadas. Durante esta fase, los músculos comienzan a contraerse y relajarse de manera rítmica y repetitiva, lo que puede hacer que la persona experimente movimientos musculares involuntarios en todo el cuerpo. Durante esta fase, también puede haber saliva excesiva, mordedura de lengua, incontinencia urinaria y o fecal, o dificultad para respirar. Esta fase puede durar varios segundos a varios minutos antes de que la crisis finalmente se detenga. Después de la crisis de epilepsia, la persona puede sentirse confundida, cansada y experimentar dolores musculares y de cabeza. El diagnóstico de convulsiones tónico-clónicas se basa en los síntomas que presenta la persona y en los resultados de una evaluación médica completa. Si un paciente ha experimentado una crisis, es posible que se le realice una serie de pruebas para determinar la causa subyacente y asegurar un diagnóstico preciso. Y estas pruebas pueden incluir lo siguiente. Un médico puede tomar una historia clínica detallada del paciente y hacer preguntas sobre los síntomas como la frecuencia y la duración de las crisis epilépticas. Un médico puede realizar un examen físico completo para detectar cualquier signo de trastorno neurológico o causas subyacentes de las crisis epilépticas. Se pueden utilizar pruebas como la tomografía computarizada o la resonancia magnética para detectar anomalías estructurales en el cerebro que pueden estar causando las crisis epilépticas. Electroencefalograma. Esta prueba mide la actividad eléctrica del cerebro y puede detectar patrones anormales que pueden indicar una crisis epiléptica. Se pueden realizar pruebas de sangre para detectar cualquier desequilibrio químico o infección que pueda estar causando la crisis.
En algunos casos puede ser necesario realizar más pruebas para determinar la causa subyacente de los ataques epilépticos y diseñar así un plan de tratamiento adecuado. Es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas similares a los de una convulsión para obtener un diagnóstico adecuado y tratamiento si es necesario. El tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas se basa en el control de los síntomas y en la prevención de futuras crisis. La terapia con medicamentos antiepilépticos es el tratamiento principal para las convulsiones tónico-clónicas. Es importante siempre seguir las instrucciones del médico y tomar los medicamentos según lo prescrito para controlar los ataques epilépticos. En algunos casos, la cirugía puede ser una opción para las personas que no responden a los medicamentos antiepilépticos. La cirugía implica extirpar la parte del cerebro que está causando las convulsiones. También es importante que la persona afectada por convulsiones tenga un plan de acción en caso de una convulsión, lo que incluye medidas como evitar actividades peligrosas como nadar o conducir. Las convulsiones tónico-clónicas pueden representar un riesgo para la salud y la seguridad de la persona que las experimenta. Algunos de los riesgos asociados con las crisis de epilepsia tónico-clónicas pueden incluir: número 1. Durante la fase tónica, los músculos se contraen de forma violenta y sostenida, lo que puede hacer que la persona caiga y se golpee la cabeza u otras partes del cuerpo. Además, durante la fase clónica, los movimientos musculares involuntarios pueden aumentar el riesgo de lesiones. Número 2. Durante la fase tónica, la contracción sostenida de los músculos respiratorios puede dificultar la respiración, lo que puede ser especialmente peligroso para las personas que ya tienen problemas respiratorios. Número 3. Durante la crisis, la persona puede vomitar o tener saliva excesiva, lo que puede provocar la aspiración de líquidos u otros materiales en los pulmones, lo que puede ser peligroso. Número 4. Las convulsiones tónico-clónicas pueden tener un impacto emocional en la persona que los experimenta, ya que pueden provocar miedo, ansiedad, depresión u otros problemas emocionales. Número 5. En algunos casos, las personas que experimentan convulsiones tónico-clónicas pueden tener restricciones para conducir o trabajar en ciertas profesiones, como la conducción de vehículos comerciales o la operación de máquinas peligrosas. Es importante recordar que el riesgo de las convulsiones tónico-clónicas varía según la persona y la causa subyacente. Si experimenta ataques de epilepsia tónico-clónicos o tiene un mayor riesgo de experimentarlas, es importante hablar con su médico para comprender los riesgos y tomar medidas para minimizarlos. Las convulsiones tónico-clónicas son una forma común de epilepsia que puede ser debilitante y peligrosa. Es importante que se realice un diagnóstico adecuado, que se siga un plan de tratamiento para controlar los síntomas y prevenir así futuras crisis.